El resplandor de 1000 velas de cera de abeja bañaba el gran salón del castillo en un tono dorado. Los tapices de seda carmesí brillaban intensamente bajo la luz de los inmensos candelabros de hierro forjado. El ambiente estaba saturado con el dulce aroma del vino especiado y las rosas frescas traídas del sur. Toda la alta nobleza del reino se reunía esta noche para celebrar el esperado fin de la temporada de cosecha. En una esquina oscura y alejada de los músicos, un hombre solitario observaba la escena en absoluto silencio. Llevaba puesta la túnica de lino gris que identificaba a los guardias de menor rango de la corte real. Sin embargo, esa tela humilde y áspera no lograba ocultar sus hombros anchos ni su impecable postura marcial. Su nombre era Fernando. Nadie en aquel salón opulento sospechaba que bajo esa ropa barata y desgastada latía la sangre del futuro monarca. Él se movía entre las sombras con la gracia letal de un lobo solitario, acechando a su presa en el bosque. Sus ojos oscuros y penetrantes analizaban cada sonrisa falsa y cada susurro conspiratorio de los cortesanos. De repente, dos jóvenes mujeres de la alta nobleza se acercaron peligrosamente a su posición en la esquina. Eran las hijas del poderoso duque de Mendoza, conocidas en toda la región por su arrogancia y crueldad desmedida. Llevaban lujosos vestidos de terciopelo verde esmeralda que arrastraban pesadamente por el suelo de mármol pulido. Una de ellas fingió tropezar levemente y su pesada copa de vino tinto se inclinó de forma totalmente deliberada. El líquido oscuro manchó de inmediato la bota de cuero desgastado que llevaba el silencioso Fernando. Él no se inmutó en lo más mínimo, manteniendo su expresión estoica y completamente gélida ante el insulto. «Estúpido campesino ignorante, mira por donde pisas cuando caminas», gritó la mayor de las hermanas con voz aguda. La música de los laúdes se detuvo de golpe en esa zona particular del inmenso salón de baile. Varios invitados cercanos giraron la cabeza con curiosidad para observar el bochornoso espectáculo que se estaba desarrollando. La segunda hermana sonrió con evidente malicia y levantó lentamente su propia copa llena de agua helada. Sin dudarlo un segundo, arrojó todo el contenido directamente al amplio pecho del silencioso guardia. El agua fría empapó la gruesa túnica de lino gris en una fracción de segundo. La tela mojada se adhirió a su pecho, revelando una musculatura esculpida, fuerte y absolutamente perfecta. Fernando apretó la mandíbula con fuerza, pero sus grandes manos permanecieron inmóviles a los costados de su cuerpo. Un aura de peligro inminente y abrumador comenzó a emanar de su figura aparentemente estática y sumisa. Justo cuando el ambiente se volvía asfixiante y tenso, una voz femenina serena cortó el incómodo silencio. «Qué curiosa manera de demostrar la supuesta educación impecable de vuestra noble casa, Lady Isabel». La multitud de aristócratas se apartó de inmediato para dejar paso a la elegante recién llegada. Ella era Beatriz, la mujer más hermosa, inteligente y temida de todo el reino, a pesar de su evidente juventud. Llevaba un sofisticado vestido azul zafiro que resaltaba la inteligencia brillante y calculadora de sus ojos claros. Su rostro poseía unas facciones dignas de una obra de arte, pero todos sabían que su mente era un arma extremadamente afilada. Beatriz caminó lentamente hacia las dos hermanas altaneras con pasos seguros y una postura de absoluta autoridad. «Este hombre es un servidor leal de la corona, no vuestro bufón personal para entreteneros en las fiestas», dijo ella con frialdad. Las arrogantes hijas del duque palidecieron visiblemente ante la mirada intensa e implacable de la joven mujer. Él nos estorbaba el paso de forma insolente, Beatriz, tartamudeó la hermana mayor, intentando mantener su falso orgullo. Beatriz esbozó una pequeña sonrisa condescendiente que definitivamente no llegó a iluminar sus hermosos ojos. «Tengo entendido que el Banco de Florencia también estorba muchísimo a vuestro padre últimamente con sus constantes cobros». El salón entero contuvo la respiración colectiva ante la tremenda audacia de revelar esa información financiera tan privada. «Si yo estuviera en vuestro lugar, me preocuparía muchísimo más por las ruinosas deudas familiares que por derramar agua sobre un guardia». La humillación pública fue instantánea, aplastante y absolutamente devastadora para las dos mujeres nobles frente a toda la corte. Sin ser capaces de articular una sola palabra más para defenderse,
Las hermanas dieron media vuelta y huyeron avergonzadas entre la multitud. Beatriz se giró entonces lentamente hacia el silencioso y enigmático guardia que seguía completamente empapado por el agua. Sacó un fino pañuelo de lino blanco, elegantemente bordado con hilos de plata, de la amplia manga de su vestido azul. Se lo ofreció a Fernando sin mostrar ni un solo atisbo de lástima, sino con un profundo y sincero respeto por su contención. «Sécate, soldado, no mereces sufrir por la inmensa estupidez ajena», murmuró ella con una voz firme pero extrañamente suave al oído. Fernando tomó el pañuelo con cuidado, y sus dedos grandes y ásperos rozaron levemente la delicada piel de la mano de ella. Él la miró fijamente a los ojos, ocultando magistralmente la violenta tormenta de emociones que acababa de desatarse en su interior. Nunca antes en toda su vida una mujer de la alta nobleza lo había defendido públicamente sin esperar absolutamente nada a cambio. Y mucho menos una mujer que poseyera una mente tan brillantemente estratégica, totalmente independiente y verdaderamente letal. En ese preciso y fugaz instante, el futuro monarca del imperio tomó una decisión silenciosa pero absolutamente inquebrantable en su corazón. Aquella mujer extraordinariamente inteligente sería su futura reina, sin importar lo que costara conseguirlo o los obstáculos que debiera destruir. El bullicioso banquete continuó su curso habitual tras el incidente, pero para ellos dos, el verdadero y peligroso juego acababa de comenzar. La luz brillante de la mañana entraba por los grandes ventanales de la biblioteca, iluminando la estancia con una claridad cinematográfica. Beatriz estaba sentada frente a su escritorio de roble macizo, con la mirada fija en un detallado mapa comercial del reino. Su rostro, bañado por la luz natural, parecía una pintura clásica de perfecta simetría y calma absoluta. A pocos metros de ella, custodiando la pesada puerta de madera tallada, se encontraba el silencioso Fernando. Ella lo había reclamado esa misma mañana como su guardia personal, un movimiento audaz que nadie en la corte se atrevió a cuestionar. El nuevo uniforme de cuero negro se ajustaba a su cuerpo, resaltando una figura fuerte, esbelta y sin ningún rastro de torpeza. Él permanecía completamente inmóvil, pero su mera presencia llenaba la habitación con una energía contenida, elegante y peligrosamente letal. De repente, la puerta se abrió de golpe y el administrador principal de la casa entró respirando con muchísima dificultad. «Mi señora, el duque de Mendoza ha bloqueado el paso de las montañas del norte con todos sus mercenarios», anunció el hombre, temblando de miedo. «Nuestras caravanas de seda y especias están atrapadas. Si no llegan al mercado del sur antes del viernes, la familia entera caerá en la bancarrota». Fernando entornó los ojos oscuros, calculando instantáneamente el peso político de esta agresión directa contra la joven noble. Él sabía perfectamente que el duque era un hombre vengativo, dispuesto a destruir la economía de una casa rival solo para limpiar su honor. El futuro monarca tensó los músculos de sus brazos bajo el cuero, preparándose mentalmente para aplastar al duque con un solo decreto real. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un solo movimiento, Beatriz soltó una pequeña y cristalina carcajada que resonó en la biblioteca. No había ni un solo rastro de pánico en su hermoso rostro, solo la fría y calculadora satisfacción de un cazador triunfante. «El duque es tan increíblemente predecible que resulta casi aburrido», murmuró Beatriz, levantándose con una gracia fluida y majestuosa. Caminó hacia el ventanal, dejando que la luz del sol resaltara el azul profundo de su vestido de día y la firmeza de su postura. «Envía un mensaje a nuestros capitanes en el norte y dígales que abandonen los carros de madera en la montaña», ordenó ella con voz firme. El administrador la miró con absoluta confusión, incapaz de comprender la aparente locura de abandonar la mercancía más valiosa. «Mi señora, eso significaría la ruina total y absoluta para todos nosotros», suplicó el viejo sirviente, casi al borde de las lágrimas. Beatriz se giró lentamente, y sus ojos claros brillaron con una inteligencia tan aguda que podría cortar el acero más resistente. «La verdadera mercancía nunca estuvo en esos carros de madera, mi querido y leal amigo», explicó ella con una sonrisa totalmente gélida. «Hace 3 meses, anticipando la avaricia de nuestros enemigos, compré en secreto los derechos exclusivos de navegación del río Oriental. Nuestra seda y nuestras especias ya están navegando pacíficamente hacia el sur,
muy seguras en las bodegas de mis barcos mercantes. Los carros que el altanero duque ha bloqueado en la montaña solo contienen rocas pesadas cubiertas con telas baratas y paja seca. El administrador abrió los ojos de par en par, completamente asombrado por la brillantez estratégica de su joven y hermosa ama. Fernando, desde su silenciosa posición junto a la puerta, sintió como su corazón latía con más fuerza ante la magnífica astucia de la mujer. Ella no solo había anticipado el brutal ataque de su enemigo, sino que lo había manipulado para que desperdiciara sus recursos militares. Cuando el duque descubra que ha estado custodiando un cargamento de piedras, será el hazmerreír de toda la nobleza mercantil, añadió Beatriz. El administrador hizo una profunda reverencia, murmurando oraciones de agradecimiento, y salió corriendo de la habitación para ejecutar las órdenes. El silencio volvió a caer sobre la amplia biblioteca, dejando a la joven noble y al enigmático futuro rey completamente solos. Beatriz se acercó lentamente a Fernando, deteniéndose a una distancia que desafiaba las estrictas normas de la decencia cortesana. Ella levantó la mirada para encontrarse con los ojos profundos del guardia, buscando alguna reacción en su rostro habitualmente estoico. ¿Qué opinas de mi pequeño truco comercial, soldado?, preguntó ella en un susurro íntimo, probando los límites de su nueva relación. Fernando sostuvo su mirada penetrante, permitiendo que una fracción de su verdadera e imponente autoridad se filtrara en su respuesta. Creo que sois una mujer sumamente peligrosa y brillante, mi señora, respondió él con un tono bajo, magnético y cargado de admiración oculta. Y también creo que el duque de Mendoza intentará usar a los recaudadores de impuestos reales para confiscar vuestros barcos al atracar. Beatriz frunció el ceño levemente, genuinamente sorprendida por el profundo conocimiento político que poseía un simple soldado de bajo rango. Ella no había considerado la influencia corrupta del duque sobre los funcionarios de la aduana real en la lejana capital del sur. Tienes mucha razón, admitió ella lentamente, reconociendo de inmediato la validez del agudo análisis táctico de su guardaespaldas. Tendré que buscar una forma rápida de sobornar al inspector jefe antes de que los barcos toquen puerto mañana por la mañana. No será necesario, mi señora, dijo Fernando, dando un paso sutil hacia ella, invadiendo ligeramente su espacio con su imponente altura. Conozco a un hombre poderoso en el puerto que le debe la vida a mi espada, él se asegurará de que nadie toque vuestra mercancía. Beatriz lo observó con renovada e intensa curiosidad, dándose cuenta de que el hombre que tenía delante escondía secretos muy oscuros. Esa misma tarde, mientras Beatriz revisaba otros documentos, Fernando se deslizó como un fantasma por los pasillos apartados del castillo. Se reunió en las sombras más densas del patio con el comandante en jefe de la Guardia Real, quien se arrodilló al instante. Envía un mensajero rápido al puerto del sur ahora mismo con mi sello personal cifrado, ordenó Fernando con la voz implacable de un rey. Cualquier recaudador o funcionario que se atreva a inspeccionar los barcos de Lady Beatriz será ejecutado sumariamente por traición. El comandante asintió con absoluto fervor, desapareciendo rápidamente en la oscuridad para cumplir la inquebrantable voluntad de su monarca. Fernando regresó en silencio a su puesto junto a la puerta de Beatriz, envuelto de nuevo en su impecable fachada de soldado humilde. Él estaba decidido a protegerla de los peligros burocráticos que su brillante mente civil no pudiera prever o controlar a distancia. Y sobre todo, ansiaba seguir observándola conquistar este mundo de hombres con su deslumbrante e inigualable intelecto. El juego de poder y seducción entre ambos se estaba volviendo mucho más profundo y absolutamente adictivo para el príncipe heredero. La noche había caído sobre la antigua ruta comercial del sur, pero el cielo estaba completamente despejado y brillante. Una luna llena inmensa y platinada proyectaba una luz fría y clarísima sobre el denso bosque de pinos centenarios. El carruaje de Beatriz avanzaba a buen ritmo, con las ruedas de madera crujiendo rítmicamente sobre el camino de tierra seca. El interior del vehículo estaba iluminado por un pequeño farol de cristal que proyectaba sombras danzantes sobre el rostro de la joven noble. Frente a ella, montando un robusto caballo negro, Fernando lideraba la marcha con una postura de alerta constante. El aire nocturno era gélido y puro, pero el instinto entrenado del futuro monarca detectó un sutil e inconfundible olor a acero afilado. De repente,
Un enorme tronco de roble cayó desde lo alto de una colina, bloqueando violentamente el estrecho paso del carruaje. Los caballos relincharon con terror, alzándose sobre sus patas traseras mientras el cochero luchaba desesperadamente por mantener el control. Beatriz no gritó ni perdió la compostura en ningún momento, demostrando una frialdad mental verdaderamente excepcional. Ella comprendió al instante que el humillado duque de Mendoza había decidido cambiar las reglas del juego y pasar al asesinato directo. 13 figuras vestidas completamente de negro emergieron silenciosamente de la maleza, empuñando espadas curvas y ballestas pesadas. Eran asesinos profesionales del gremio más letal de la capital, hombres sin rostro que cobraban fortunas por garantizar la muerte. Maten a los guardias rápidamente y traigan la cabeza de la mujer, ordenó el líder de los mercenarios con una voz áspera y carente de emoción. Beatriz se deslizó rápidamente hacia el suelo del carruaje, utilizando la sólida madera de roble como un escudo táctico contra las flechas. Con un movimiento fluido y practicado, extrajo una pequeña daga de acero toledano que siempre llevaba oculta en los pliegues de su vestido. Su mente brillante ya estaba calculando ángulos de ataque, buscando el punto débil en la formación de los asesinos que se acercaban. Sin embargo, antes de que ella pudiera formular un plan defensivo, Fernando desmontó de su caballo con una agilidad felina y asombrosa. Él se interpuso exactamente entre la puerta del carruaje y la horda de asesinos, desenvainando su espada larga con un sonido metálico perfecto. La brillante luz de la luna iluminó su rostro estoico, revelando unos ojos oscuros que ahora ardían con una furia fría y absolutamente calculadora. El humilde guardia de seguridad había desaparecido por completo, dejando en su lugar a un depredador letal a punto de desatar el infierno. 3 asesinos se abalanzaron sobre él simultáneamente, confiando arrogantemente en su abrumadora superioridad numérica. Fernando no retrocedió ni un solo milímetro, en cambio, avanzó hacia ellos con una elegancia brutal y una velocidad casi imperceptible. Su espada trazó un arco plateado en el aire nocturno, cortando limpiamente el viento y encontrando su objetivo con una precisión aterradora. El primer atacante cayó al suelo antes de poder siquiera levantar su arma, con la garganta seccionada en un movimiento limpio y sin esfuerzo. Los músculos de Fernando, moldeados por años de estricto entrenamiento militar bajo el mando real, se movían bajo su túnica con una fuerza devastadora. No había torpeza ni movimientos innecesarios en su técnica de combate, cada paso era una obra de arte nacida de la violencia más pura. Esquivó el golpe del segundo asesino con un ligero giro de cintura y contraatacó con una estocada letal que perforó directamente el corazón del enemigo. Beatriz observaba la escena a través de la rendija de la puerta del carruaje, sintiendo como su propia respiración se detenía por el asombro. Aquel hombre no luchaba como un soldado raso o un mercenario callejero que sobrevive a base de fuerza bruta y pura suerte. Él ejecutaba una técnica de esgrima de altísima escuela, una danza mortal de honor y sangre que solo se enseñaba en los círculos más íntimos de la realeza. La sangre enemiga salpicaba las hojas secas del camino, pero Fernando mantenía una postura impecable, casi majestuosa, en medio de la carnicería. Uno tras otro, los asesinos a sueldo fueron cayendo ante la imparable fuerza y la inteligencia táctica del implacable príncipe heredero. El líder de los mercenarios, presa del pánico al ver a sus hombres masacrados en menos de 2 minutos, intentó disparar su ballesta. Fernando lanzó una daga arrojadiza que tenía escondida en su bota con una precisión milimétrica, atravesando la mano del líder y desarmándolo al instante. El silencio volvió a reinar en el oscuro bosque, interrumpido únicamente por el leve suspiro del viento golpeando las ramas de los altos pinos. La luz de la luna bañaba el campo de batalla, resaltando la figura erguida y poderosa de Fernando en medio de los cuerpos inertes. Él sacó un paño de lino limpio de su bolsillo y limpió la sangre de su espada con movimientos lentos, meticulosos y extrañamente elegantes. Guardó el arma en su funda y se giró lentamente para caminar hacia el carruaje de Beatriz, con pasos firmes y llenos de una autoridad innegable. La puerta de madera se abrió desde adentro antes de que él pudiera tocarla, revelando a la joven noble intacta y con la mirada desafiante. Fernando subió los 2 pequeños escalones del carruaje y entró en el reducido espacio, invadiendo la zona de confort de la mujer.
El habitáculo se sintió repentinamente demasiado pequeño para contener la imponente presencia y la abrumadora energía masculina que él emanaba. Él acorraló suavemente a Beatriz contra la pared tapizada de terciopelo del carruaje, apoyando una mano firme en la madera justo por encima de su cabeza. La respiración de Fernando era ligeramente agitada, y el tenue olor a sangre fresca se mezclaba peligrosamente con su fragancia natural a cuero y bosque. ¿Estáis herida, mi señora?, preguntó él con una voz profunda, áspera y cargada de una posesividad que ya no se molestaba en ocultar. Beatriz levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo, aunque su corazón latía con una fuerza descontrolada contra su propio pecho. Ella miró directamente a esos ojos oscuros y peligrosos que la escrutaban desde una distancia increíblemente íntima e intensa. No, soldado, gracias a vuestra asombrosa intervención estoy perfectamente bien, respondió ella, manteniendo un tono de voz firme y analítico. Ella deslizó lentamente la mano por el brazo musculoso de Fernando, sintiendo la tensión contenida debajo de la gruesa tela de su uniforme. Sin embargo, me pregunto en qué clase de humilde guarnición fronteriza enseñan la técnica de combate de la mismísima Guardia Pretoriana del Rey. El rostro estoico de Fernando no mostró sorpresa ante la brillante y aguda deducción de la mujer, sino que sus labios formaron una media sonrisa letal. En este mundo traicionero, mi señora, los hombres deben aprender muchos trucos para asegurar la supervivencia de aquello que consideran valioso. Él bajó un poco más la cabeza, acortando la distancia entre sus rostros hasta que Beatriz pudo sentir el calor de su respiración en sus propios labios. En ese momento de extrema vulnerabilidad y tensión, Beatriz supo con absoluta certeza que aquel hombre no era un simple peón en su tablero de ajedrez. Él era una fuerza de la naturaleza, un rey disfrazado de mendigo, y ella acababa de invitar al depredador más peligroso del reino a entrar en su propia casa. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y plomizo, pero el interior del gran tribunal de la capital brillaba bajo la luz espectacular de inmensos candelabros de cristal. Beatriz caminaba por el largo y pulido pasillo de mármol con una postura erguida y majestuosa, luciendo un vestido de seda negra que acentuaba su gélida determinación. A un paso exacto detrás de ella, Fernando se movía con esa gracia letal y silenciosa que lo caracterizaba, vistiendo su impecable y ajustado uniforme de cuero oscuro. El duque de Mendoza había convocado una audiencia de emergencia, acusando formalmente a la joven noble de contrabandear bienes y masacrar brutalmente a su inocente patrulla de seguridad en el bosque. El magistrado principal de la ciudad, un hombre anciano y corrompido hasta la médula por el oro del duque, observaba a Beatriz con una mirada cargada de malicia y evidente desprecio. Las amplias gradas de madera del tribunal estaban repletas de aristócratas curiosos que esperaban ansiosos ver la caída definitiva de la mujer más brillante e independiente de todo el reino. Beatriz tomó su lugar en el centro exacto de la sala, iluminada por un rayo de sol que se filtraba a través de las altas vidrieras, pareciendo una diosa intocable de la pura razón. Esta mujer es una criminal sin escrúpulos que ha derramado sangre noble para proteger sus oscuros negocios ilícitos, tronó la voz arrogante del duque de Mendoza, resonando fuertemente en las paredes de piedra. Fernando permanecía de pie en las sombras de la inmensa sala, con los brazos cruzados sobre su pecho musculoso y una expresión de absoluta indiferencia en su rostro perfectamente esculpido. Sin embargo, sus ojos oscuros y profundos seguían cada movimiento del altanero duque con la intensidad depredadora de un lobo que está a punto de destrozar la garganta de su presa. Beatriz no se inmutó lo más mínimo ante las escandalosas y falsas acusaciones, manteniendo una calma tan absoluta que resultaba casi insultante para sus enfurecidos detractores en la sala. Mis leales hombres solo se defendieron de un ataque cobarde perpetrado por viles asesinos a sueldo, mi señor magistrado, respondió ella con una voz clara, analítica y sin una sola nota de temor humano. El magistrado golpeó su pesado mazo de madera con fuerza, silenciando los murmullos excitados de la sala antes de sonreír con una superioridad totalmente repugnante y calculada. No hay pruebas de vuestra supuesta inocencia, Lady Beatriz, pero sí hay 13 cadáveres que justifican la confiscación inmediata de todos vuestros bienes y vastas tierras. Beatriz sabía perfectamente que aquel juicio era una farsa orquestada desde el principio, pero esta era exactamente la trampa de alto riesgo que había diseñado con su intelecto superior.
Ella quería obligar a su misterioso y letal guardia personal a revelar su verdadera mano y demostrar hasta dónde llegaba realmente su influencia en las altas esferas del imperio. Ella giró levemente la cabeza hacia atrás, clavando sus fríos ojos azules en el rostro impasible de Fernando, exigiéndole una respuesta silenciosa en medio de aquella crisis fabricada. El príncipe heredero disfrazado comprendió al instante la brillante, retorcida y extremadamente peligrosa táctica de la joven y hermosa mujer que tenía delante. Ella estaba apostando su propia vida y el legado de su familia entera simplemente para medir el límite exacto del poder político que él ocultaba bajo su ropa barata. Con un movimiento fluido y carente de cualquier torpeza, Fernando dio un paso firme hacia adelante, abandonando las oscuras sombras para entrar directamente en el centro luminoso de la sala del tribunal. La abrumadora autoridad natural que emanaba de su figura imponente y atlética hizo que los guardias armados del tribunal retrocedieran instintivamente, incapaces de detener su avance. Él extrajo del interior de su gruesa túnica un pesado pergamino enrollado, sellado con una cera carmesí que llevaba una marca que muy pocos mortales en el reino estaban autorizados a ver. Tengo aquí un documento oficial que aclara por completo y sin lugar a dudas los desafortunados eventos de anoche, declaró Fernando, y su voz profunda vibró con un poder que heló la sangre de los presentes. Caminó con paso firme y marcial hasta el estrado del anciano magistrado y arrojó el pergamino sobre la mesa de madera con un desdén elegante pero increíblemente intimidante. El juez rompió el sello real con manos temblorosas, pero su rostro arrugado palideció hasta volverse del color de la ceniza pura al reconocer el escudo privado y exclusivo de la monarquía. El documento secreto no solo contenía una orden de protección absoluta e irrevocable dictada por el mismísimo rey para Lady Beatriz, sino también los registros detallados de la corrupción enemiga. Eran pruebas irrefutables, recolectadas en absoluto secreto por los letales espías de la corona durante la madrugada, que demostraban la alta traición del poderoso duque de Mendoza. Los papeles detallaban con una precisión matemática cada moneda de oro que el arrogante duque había entregado al gremio de asesinos para orquestar la emboscada nocturna en el bosque. Por decreto directo de la mismísima corona, los graves cargos contra Lady Beatriz son desestimados de inmediato y permanentemente, tartamudeó el magistrado, sudando frío bajo la mirada asesina del supuesto guardia. El duque de Mendoza se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido por la furia ciega y la desesperación, dispuesto a gritar su indignación ante tal humillación pública y repentina. Fernando giró sobre sus talones y fijó sus ojos oscuros en el enfurecido aristócrata, desatando una presión psicológica tan aplastante que el duque se ahogó miserablemente con sus propias palabras. El silencio en el inmenso tribunal era absoluto y aterrador, mientras todos los presentes comprendían que aquel simple guardaespaldas poseía conexiones mortales con el trono de hierro. Beatriz observó cómo el arrogante duque volvía a sentarse pesadamente en su silla, derrotado y sudoroso, y una sonrisa de pura y genuina satisfacción intelectual se dibujó en sus labios rojos. Su audaz y sumamente arriesgada apuesta táctica había funcionado a la perfección, confirmando sin lugar a dudas que el hombre que la protegía tenía la capacidad de manipular las leyes del reino a su antojo. Fernando caminó de regreso hacia ella con una elegancia depredadora, deteniéndose a una distancia peligrosamente íntima, ignorando por completo todas las miradas atónitas de la nobleza allí reunida. Él inclinó levemente su apuesto y masculino rostro hacia el oído de la joven mujer, y su aliento cálido rozó la delicada piel de su cuello blanco provocando un escalofrío involuntario en ella. Habéis jugado una partida muy arriesgada hoy en este estrado, mi señora, susurró él con un tono bajo, magnético y cargado de una oscura e innegable promesa de posesión absoluta. Pero debéis recordar siempre que el inmenso poder que acabo de invocar para salvar vuestra vida tiene un precio muy alto que tarde o temprano tendréis que pagar con intereses. Beatriz giró su hermoso rostro para enfrentarlo directamente, y la cercanía de sus labios creó una tensión electrizante que amenazaba con incendiar el frío salón de mármol del tribunal. Yo nunca tengo deudas impagables, soldado, porque mi mente siempre calcula meticulosamente el coste exacto antes de iniciar cualquier guerra, respondió ella con una altivez que solo logró fascinarlo aún más. En ese intenso intercambio de miradas ardientes y calculadoras, el príncipe heredero supo que la conquista del corazón de esta mujer brillante sería la batalla más gloriosa y difícil de toda su vida.
Ambos abandonaron el tribunal caminando juntos hombro con hombro, dejando atrás un rastro de enemigos destruidos y un reino entero que comenzaba a temblar ante su innegable y letal alianza. El cálido sol del mediodía inundaba la biblioteca privada de la mansión de Beatriz con una luz dorada, brillante y absolutamente cristalina. Los amplios ventanales, diseñados con una simetría perfecta, enmarcaban el frondoso jardín exterior como si fuera una magnífica pintura viva y radiante. El ambiente era de una tranquilidad casi irreal, un contraste visual absoluto con la violenta tormenta política que acababan de desatar en el tribunal. Beatriz se encontraba de pie frente a una inmensa estantería de caoba, repasando los lomos de cuero de sus antiguos libros con dedos delicados. Llevaba un elegante vestido de seda blanca que reflejaba la luz clara de la habitación, haciéndola lucir como una visión inalcanzable y perfecta. La pesada puerta de roble macizo se cerró con un clic definitivo y sordo, aislando completamente la luminosa estancia del resto del ruidoso mundo. Fernando estaba allí, apoyado casualmente contra la madera oscura, observándola con una intensidad depredadora que podría derretir el hierro más duro. Él ya no llevaba la burda y áspera túnica de un guardia común que ocultaba torpemente su verdadera y letal naturaleza. Vestía una camisa de lino fino y blanco, perfectamente confeccionada a medida, que se ajustaba a la perfección sobre su pecho ancho y musculoso. Su postura ya no era sumisa ni estaba contenida, irradiaba la arrogancia letal, la fuerza y la elegancia natural de un hombre nacido para gobernar. El espectáculo legal que habéis orquestado magistralmente hoy ha sido verdaderamente fascinante, mi señora, dijo él, rompiendo el silencio con su voz profunda. Cada sílaba que pronunciaba parecía vibrar físicamente en el aire iluminado, cargada de una resonancia magnética y peligrosamente masculina. Beatriz no se giró de inmediato, manteniendo una calma fingida y absoluta mientras su mente brillante trabajaba a una velocidad vertiginosa. Solo fue una jugada táctica necesaria para limpiar mi tablero de ajedrez de piezas inútiles y codiciosas, respondió ella con absoluta frialdad. Fernando se despegó lentamente de la puerta y comenzó a caminar hacia ella con la gracia silenciosa y poderosa de un gran felino al acecho. El sonido rítmico de sus botas de cuero sobre el suelo de mármol pulido era el único ruido que marcaba el ritmo de su implacable avance. Me utilizasteis como vuestra arma personal y secreta para destruir definitivamente al orgulloso duque de Mendoza, murmuró él, acortando la distancia. Y como os advertí claramente en el tribunal, invocar mi poder conlleva un precio altísimo que no se puede pagar con simples monedas de oro. Beatriz finalmente se giró para enfrentarlo, y la luz brillante del sol iluminó la deslumbrante e inquebrantable inteligencia que ardía en sus ojos azules. Él se detuvo a escasos centímetros de ella, su altura imponente y atlética bloqueando gran parte de la luz y envolviéndola en su cálida sombra. La cercanía física entre ambos era abrumadora, y el aroma a cuero limpio, viento y poder puro que él emanaba resultaba casi embriagador. ¿Y qué es exactamente lo que desea cobrar un futuro rey que se disfraza de mendigo para jugar juegos de poder en mi humilde casa?, desafió ella. La mención directa y frontal de su verdadera identidad oculta no alteró la expresión estoica de Fernando, pero sus oscuros ojos se encendieron. Él levantó una mano grande, de dedos largos y nudillos marcados por la espada, rozando con increíble suavidad la curva perfecta de la mandíbula de Beatriz. El contraste salvaje entre su fuerza letal y la exquisita delicadeza de su toque envió un escalofrío electrizante por la columna vertebral de la joven. Deseo exactamente lo único que no se puede tomar por la fuerza bruta en este vasto y caótico imperio, confesó él con una sinceridad brutal y directa. Quiero la lealtad absoluta de la mente más brillante que he conocido en mi vida, y quiero poseer a la mujer que no tiembla ante mi verdadera naturaleza. Beatriz sostuvo su mirada abrasadora y oscura sin retroceder un solo milímetro, negándose rotundamente a dejarse intimidar por su aplastante presencia masculina. Si buscáis una mascota obediente o una reina decorativa que asienta ciegamente a todas vuestras órdenes, os habéis equivocado de mujer, Alteza. Sus palabras eran un cuchillo afilado de pura lógica, cortando sin piedad a través de todas las aburridas convenciones y expectativas cortesanas tradicionales. Yo no me inclino ante ningún hombre vivo, ni siquiera ante aquel que lleva la sagrada sangre de los antiguos conquistadores corriendo por sus venas.
Fernando no se apartó ante su feroz y abierta rebeldía, por el contrario, una sonrisa letal, fascinada y profundamente seductora curvó lentamente sus labios. Esta era exactamente la fiera independencia espiritual y la brillantez mental que lo habían cautivado desde el primer momento en el salón de baile. No busco sumisión ciega ni obediencia, Beatriz, susurró él, pronunciando su nombre de pila por primera vez, con una intimidad que aceleró el pulso de ella. Busco una compañera igual de implacable que sea capaz de sostener la corona a mi lado sin que el inmenso peso del mundo logre quebrar su espíritu. Él inclinó su apuesto rostro hacia el de ella, y el escaso espacio entre sus labios se redujo a un suspiro ardiente e insoportablemente tentador. Beatriz levantó sus manos pálidas y las apoyó con firmeza contra el pecho duro y musculoso de Fernando, deteniendo momentáneamente su peligroso avance. Ella podía sentir claramente el latido poderoso, constante y rítmico de su corazón a través de la fina tela de su camisa, como un tambor de guerra imparable. Entonces no me exijas un precio sentimental como si esta fuera una simple transacción mercantil entre dos comerciantes banales, exigió ella sin titubear. Ofréceme una verdadera alianza estratégica, una guerra compartida donde ambos destruyamos a nuestros enemigos y construyamos un nuevo orden juntos. Fernando soltó una risa baja, gutural y profunda que resonó en el pecho de Beatriz, sintiéndose completamente maravillado por la inmensa audacia de su propuesta. Él envolvió la cintura delgada de ella con un brazo fuerte e inamovible, acercándola a su cuerpo atlético con una posesividad innegable y feroz. Una alianza inquebrantable será entonces, mi brillante y maravillosamente despiadada señora, aceptó él, su voz ronca llena de un deseo incontrolable. Pero que quede muy claro que, dentro de los términos de esta alianza, jamás permitiré que ningún otro hombre respire el mismo aire que vos. El beso que siguió a esa declaración no fue una suave petición romántica, sino una conquista absoluta, una reclamación salvaje de su territorio. Fue una fusión ardiente y explosiva de dos almas dominantes, orgullosas y excepcionalmente poderosas que se negaban a perder el control. Bajo la luz brillante y cegadora de la tarde, la estratega y el guerrero sellaron un pacto físico y mental que cambiaría irremediablemente el destino del imperio. El cielo del atardecer se tiñó de un naranja brillante y profundo, creando un telón de fondo cinematográfico y espectacular para la inminente masacre. La paz de su recién forjada alianza se vio repentinamente destrozada por el sonido ensordecedor de cuernos de guerra acercándose desde el horizonte. Beatriz y Fernando se encontraban en el balcón superior de la inmensa mansión, observando la vasta extensión de sus tierras bañadas en luz dorada. Una nube de polvo masiva se levantó a lo lejos, anunciando la llegada de una fuerza militar abrumadora, letal y perfectamente organizada. No eran simples mercenarios contratados por nobles menores, sino la guardia de élite del mismísimo tío del príncipe, el ambicioso duque de Alba. El astuto duque había rastreado el uso del sello real en el tribunal y había decidido eliminar sin piedad a la mujer que controlaba a su sobrino. Cientos de soldados fuertemente armados rodearon la propiedad, marchando con una sincronización perfecta bajo la luz clara y cristalina del sol poniente. Fernando tensó su mandíbula perfecta, y sus oscuros ojos se llenaron instantáneamente de una furia asesina que helaría la sangre de cualquier general. Mi querido tío ha decidido adelantar su gran traición y jugar todas sus cartas en este pequeño campo de batalla, murmuró el príncipe con voz gélida. Él desenvainó su espada real, y el acero impecable brilló con un destello cegador bajo los últimos y deslumbrantes rayos del sol diurno. Beatriz no mostró ni una sola pizca de miedo humano, sino que sus brillantes ojos azules comenzaron a escanear el terreno con precisión matemática. Esta es mi casa, Fernando, y yo no permito que ningún invitado indeseado pise mis jardines sin pagar el peaje adecuado, dijo ella con altivez. Ella se giró rápidamente y caminó hacia su estudio iluminado, sacando un conjunto de planos arquitectónicos detallados de su propia finca señorial. El patio principal está construido sobre una antigua bodega de vinos que ordené vaciar y reforzar con pilares de madera removibles, explicó Beatriz. Su mente excepcionalmente brillante ya había convertido su pacífico hogar en una trampa mortal y sofisticada, calculando el peso con total exactitud. Si logras atraer a su caballería pesada hacia el centro exacto del patio adoquinado,
yo destruiré los soportes principales desde el túnel subterráneo. Fernando la miró con una profunda admiración, maravillado por la inmensa frialdad estratégica y el intelecto devastador de su futura reina. Una táctica absolutamente magistral y maravillosamente despiadada, mi señora, sonrió él con una elegancia oscura que acentuaba su abrumador atractivo. Él bajó las inmensas escaleras de mármol con pasos firmes y seguros, preparándose para enfrentarse a un ejército entero completamente solo. Las puertas principales de la mansión fueron destrozadas por un pesado ariete, y los soldados enemigos entraron en tromba al inmenso patio blanco. Fernando los esperaba en el centro exacto del lugar, sosteniendo su espada con una gracia letal, pareciendo un dios de la guerra inquebrantable e imponente. El comandante enemigo, montado en un enorme caballo de guerra acorazado, rió con arrogancia al ver a un solo hombre bloqueando su camino. Ríndete ahora, príncipe traidor, y tal vez tu misericordioso tío te permita conservar la cabeza, gritó el líder con una voz ronca y sumamente burlona. Fernando no respondió con palabras inútiles, sino que avanzó hacia la caballería pesada con una velocidad y una violencia absolutamente aterradoras. Su espada cortó el aire con precisión quirúrgica, derribando a los 3 primeros jinetes antes de que pudieran siquiera levantar sus pesados escudos de hierro. Cada uno de sus fluidos movimientos era una obra maestra de la esgrima letal, combinando una fuerza física brutal con una elegancia aristocrática incomparable. La sangre salpicaba las impolutas piedras blancas del patio, pero el apuesto rostro del príncipe se mantenía frío, calculador y completamente libre de piedad. Sus hombros anchos y su torso musculoso se movían con una eficiencia devastadora bajo la camisa fina, convirtiendo la matanza en un arte visual asombroso. Mientras tanto, Beatriz se movía ágilmente por los oscuros y fríos túneles subterráneos, guiada por la perfecta memoria fotográfica de sus propios planos. Ella escuchaba los fuertes golpes metálicos y los gritos de agonía que resonaban por encima de su cabeza con una calma escalofriante y totalmente racional. Llegó a la sala central de los pilares, donde las pesadas vigas de roble sostenían el inmenso peso de cientos de hombres armados peleando arriba. Calculó mentalmente el epicentro de la batalla basándose en el ruido sordo de los cascos de los caballos y el constante choque de las espadas afiladas. Con un hacha pesada y una fuerza nacida de su pura e inflexible determinación, Beatriz golpeó el mecanismo de liberación que ella misma había diseñado. El sonido de la madera astillándose fue ensordecedor, seguido inmediatamente por un estruendo masivo que hizo temblar los cimientos de la gran propiedad. En la superficie luminosa, el suelo del patio principal se hundió repentinamente bajo los pies de la caballería pesada del arrogante ejército invasor. Decenas de soldados de élite y enormes caballos cayeron a un foso profundo, aplastados por los pesados adoquines y su propia armadura en un instante. Fernando, habiendo anticipado el colapso exacto gracias a la mente de su amada, ya había saltado hacia el borde seguro con una agilidad asombrosa. Él observó la masacre subterránea desde arriba, rematando con su espada a cualquier soldado enemigo que intentara desesperadamente salir del agujero. La insuperable trampa intelectual de Beatriz y la perfecta ejecución física de Fernando habían aniquilado a la mitad del ejército en cuestión de minutos. El comandante enemigo yacía en el fondo del oscuro foso, agonizando bajo el peso de su propio animal, maldiciendo su inmensa y fatal estupidez táctica. Fernando limpió lentamente la sangre de su hoja inmaculada, y su respiración agitada solo aumentaba la increíble e intimidante ferocidad de su presencia. Beatriz emergió de una puerta lateral del jardín, sacudiendo levemente el polvo de su elegante vestido blanco, luciendo tan limpia y majestuosa como siempre. Ella caminó hacia el bajo la luz deslumbrante del sol moribundo, y sus penetrantes miradas se cruzaron sobre el campo de sus enemigos caídos y silenciados. Fernando caminó hacia ella con pasos largos y decididos, ignorando por completo los gemidos lastimeros de los soldados moribundos a su alrededor. Él la tomó por la estrecha cintura con sus manos grandes y firmes, manchadas con la sangre de aquellos que habían intentado destruir su reino conjunto. Sois la criatura más magnífica, letal y aterradora que Dios ha puesto en esta tierra, mi brillante señora, confesó él, respirando pesadamente cerca de sus labios. Beatriz levantó una mano pálida y acarició la mejilla varonil del príncipe,
sintiendo el intenso calor de la batalla irradiando de su piel bronceada. Y vos sois la tormenta perfecta que yo necesitaba desesperadamente para arrasar con la podredumbre de este reino. Alteza, respondió ella con feroz orgullo. No hizo falta intercambiar ninguna promesa adicional para entender que acababan de forjar el arma de dos filos más destructiva de todo el imperio. Su alianza había superado su primera gran prueba de fuego y sangre, demostrando que la mente de ella y la espada de él eran verdaderamente invencibles. Sin embargo, ambos sabían perfectamente que el poderoso duque de Alba no se detendría tras esta humillante derrota, y la verdadera guerra apenas había comenzado. El amanecer sobre la capital del imperio trajo consigo un cielo despejado y una luz fría que presagiaba un cambio drástico e irreversible en la historia. Dentro del majestuoso gran salón del consejo, los inmensos ventanales de cristal tintado filtraban los primeros rayos del sol, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol. El ambiente estaba cargado de una tensión política asfixiante, un silencio temeroso que solo rompían los pasos arrogantes del poderoso duque de Alba. El ambicioso tío de Fernando caminaba de un lado a otro frente al trono vacío, convencido de que su plan de asesinato en la finca había sido un éxito rotundo. Él se preparaba para anunciar falsamente a los nobles allí reunidos la trágica y repentina muerte de su sobrino en una emboscada de bandidos comunes. Su objetivo final era presionar al consejo para que lo nombrara regente absoluto, consolidando así su oscuro control sobre todo el imperio. Mis leales señores, la tragedia ha golpeado el corazón mismo de nuestra sagrada familia real en esta madrugada, comenzó el duque, fingiendo una voz cargada de dolor. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola mentira más, las enormes puertas de roble macizo del salón se abrieron con un estruendo violento. La luz cruda y brillante del pasillo inundó la sala, delineando la figura alta, imponente y absolutamente aterradora del príncipe heredero. Fernando no vestía las sedas finas de la corte, sino su armadura de combate de cuero negro, todavía manchada con la sangre seca de los hombres del duque. Su presencia era la de un dios de la guerra que acababa de descender de los cielos para juzgar y castigar a los mortales corruptos. Los murmullos de asombro y terror estallaron instantáneamente entre todos los aristócratas presentes, mientras la mentira del duque se desmoronaba en un segundo. Fernando avanzó por el centro de la sala con pasos largos, pesados y llenos de una autoridad innegable que hizo retroceder a los guardias reales. El rostro apuesto del príncipe estaba tallado en hielo puro, y sus ojos oscuros se clavaron en su traicionero tío con una intensidad letal y paralizante. Parece que las noticias de mi prematura muerte han sido enormemente exageradas, querido tío, dijo Fernando, su voz profunda resonando como un trueno en la bóveda del salón. El duque de Alba palideció visiblemente, sus manos comenzaron a temblar bajo su lujosa capa de terciopelo, incapaz de comprender cómo su ejército de élite había fracasado. Esto es una farsa, arresten a este impostor que se atreve a profanar el salón del rey, gritó el duque desesperado, intentando recuperar el control de sus tropas. Pero ningún soldado se movió. La aplastante energía masculina y el derecho divino que emanaba Fernando los mantuvo completamente inmovilizados y sumisos. Justo en ese momento de máxima tensión, una figura femenina entró al salón con una elegancia serena y un porte absolutamente majestuoso. Beatriz lucía un vestido de seda azul profundo que contrastaba dramáticamente con la brutal armadura oscura de Fernando, pareciendo la encarnación misma de la diosa de la sabiduría. Su rostro era una máscara de perfecta calma intelectual, sin mostrar ni el más mínimo rastro de fatiga tras el largo y agotador viaje nocturno desde su finca. Ella caminó directamente hacia el centro del poder, posicionándose hombro con hombro junto al hombre más peligroso y temido de todo el reino. Esa simple y audaz declaración visual de igualdad dejó a toda la corte completamente sin aliento, confirmando los rumores de su alianza indestructible. El príncipe no viene a discutir con traidores, mi señor duque, viene a cobrar deudas, anunció Beatriz con una voz clara, firme y cortante como un diamante. Ella sacó un grueso fajo de documentos financieros sellados de una pequeña carpeta de cuero y los sostuvo en alto para que todos pudieran verlos claramente bajo la luz. Durante las últimas 48 horas, he utilizado las reservas de oro de mi familia para comprar absolutamente todas las deudas de la casa de Alba. El duque la miró con los ojos muy abiertos,
dándose cuenta de repente de que mientras él jugaba a la guerra física, esta mujer brillante había destruido su economía entera. Además, he convencido al gremio bancario del sur y a los mercaderes del norte de que bloqueen cualquier línea de crédito dirigida a vuestros ejércitos, continuó ella sin piedad. La mente estratégica de Beatriz había calculado cada movimiento con una precisión fría. Ella sabía que un ejército rebelde no marcha sin oro para pagar a sus soldados. Vuestros comandantes mercenarios en las fronteras ya no tienen fondos para alimentarse, y mis espías me aseguran que comenzarán a desertar antes de que caiga el sol. La devastación en el rostro del duque fue absoluta. La magistral trampa intelectual de la joven noble había cortado sus alas políticas de un solo y brutal golpe. Él había subestimado enormemente el intelecto de una mujer en un mundo dominado por hombres, y ese error fatal le acababa de costar su futuro imperio. Fernando observó a Beatriz de reojo, sintiendo una oleada de orgullo feroz y una profunda adoración por la mente despiadada de su compañera. Él desenvainó lentamente su espada larga. El sonido del metal raspando contra la funda rompió el sepulcral y asustado silencio del inmenso salón. Avanzó los últimos 3 pasos que lo separaban de su tío, levantando la punta de la espada inmaculada hasta que rozó la base de la garganta del traidor. Vuestros ejércitos están en bancarrota, vuestros asesinos están muertos, y vuestra traición está ahora completamente expuesta ante la luz de este tribunal, sentenció Fernando fríamente. El poderoso duque, al verse acorralado sin ninguna escapatoria posible, cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo de mármol, sollozando en silencio. Toda la corte observó la absoluta humillación del hombre que hasta hace unos minutos se creía el amo absoluto e indiscutible del reino. Fernando no lo decapitó allí mismo, pues una ejecución rápida sería un castigo demasiado piadoso para un hombre que había intentado asesinar a su futura reina. Él ordenó a la Guardia Real que encadenaran a su tío y lo arrojaran a las mazmorras más profundas y oscuras del castillo hasta el día de su juicio público. Cuando el duque fue arrastrado fuera del salón, Fernando se giró lentamente y caminó de regreso hacia el centro de la sala, donde Beatriz lo esperaba impasible. La luz del sol ahora iluminaba plenamente a la pareja, destacando la asombrosa asimetría de su poder, la fuerza física abrumadora de él y la mente brillante e inalcanzable de ella. Fernando tomó la mano pálida de Beatriz con extrema suavidad, frente a toda la alta nobleza, se inclinó levemente y depositó un beso reverente en sus nudillos. Era una declaración pública, definitiva e irrevocable. Él estaba ofreciendo el imperio entero a los pies de la mujer que acababa de salvar su corona con pura inteligencia. La alianza forjada en las sombras y probada en la sangre, acababa de tomar el control absoluto del destino de la nación más poderosa del mundo conocido. La caída del duque de Alba había despejado el camino hacia el trono de hierro, pero el verdadero desafío apenas comenzaba en la capital. El inminente día de la coronación de Fernando trajo consigo una nueva y silenciosa guerra dentro de los inmensos muros del Palacio Real. El Alto Consejo, compuesto por los nobles hereditarios más antiguos y conservadores, se negaba rotundamente a aceptar a Beatriz como su legítima reina. Para ellos, la joven poseía una mente brillante, pero carecía de la sangre real necesaria para sentarse en el trono del imperio más grande del mundo. Incluso se atrevieron a conspirar en las sombras, planeando comprometer a Fernando con una dócil princesa extranjera para asegurar alianzas tradicionales. La luz brillante y matutina iluminaba la sala del consejo, donde los ancianos aristócratas discutían ferozmente sobre el futuro del monarca. Fernando estaba sentado en la cabecera de la inmensa mesa de roble, escuchando sus estúpidas quejas con una paciencia fría y sumamente peligrosa. Sus grandes manos, que días atrás habían masacrado a un ejército entero, ahora descansaban sobre la madera, conteniendo a duras penas una furia asesina. Él estaba dispuesto a ejecutar a cada uno de los hombres presentes en esa sala si se atrevían a faltarle el respeto a la mujer que amaba profundamente. Sin embargo, antes de que el príncipe heredero desatara un predecible baño de sangre, las pesadas puertas de la cámara se abrieron con una suavidad calculada. Beatriz entró en la habitación luciendo un impecable vestido de seda carmesí que resaltaba su postura regia y su autoridad natural innegable. Ella no necesitaba una corona de oro macizo para irradiar el poder absoluto de una soberana, su sola presencia silenció instantáneamente a todos los presentes.
Caminó hacia la mesa con pasos medidos y elegantes, ignorando olímpicamente las miradas cargadas de desprecio de los ancianos consejeros. Fernando relajó su postura tensa de inmediato, y una sonrisa letal, fascinada y profundamente orgullosa se dibujó en sus labios masculinos. Él sabía perfectamente que su brillante compañera no necesitaba que ningún hombre la defendiera, ni siquiera el futuro rey del poderoso imperio. He escuchado rumores muy interesantes sobre mis supuestas deficiencias sanguíneas, mis ilustres señores, comenzó Beatriz con una voz clara y cortante. Ella lanzó un pesado fajo de documentos sobre la mesa de roble, justo frente al líder de la facción noble más conservadora y vociferante. Pero la sangre real no llena los estómagos de vuestros campesinos durante los inviernos crudos, ni paga los intereses de vuestras enormes propiedades. Los documentos eran un análisis financiero implacable, detallando las ruinosas condiciones económicas de cada una de las grandes familias allí representadas. Beatriz procedió a desglosar los graves problemas de infraestructura, comercio y agricultura del reino con una frialdad y una precisión matemática aterradoras. Sin mis rutas comerciales marítimas y mi control absoluto sobre los bancos del sur, vuestras tierras hereditarias se hundirán en la miseria en menos de 3 años. Ella apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, dominando todo el espacio con su imponente y deslumbrante intelecto. Yo no vengo hoy a esta inmensa sala a suplicar por una corona que no me pertenece por derecho de nacimiento. Vengo a ofrecerles la única oportunidad real de supervivencia que tiene este imperio anticuado antes de que colapse por su propia y ridícula ineficiencia. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, absoluto y cargado de una comprensión tardía y aterradora para los nobles allí reunidos. Ellos se dieron cuenta de repente de que esta joven mujer no era una simple consorte manejable, sino el pilar fundamental que sostenía la nación entera. Si ellos la rechazaban ahora, ella se llevaría consigo toda la riqueza y la estabilidad, dejando a Fernando gobernar sobre un reino de puras cenizas. El líder del consejo, un anciano de barba blanca, tragó saliva con gran dificultad y bajó la mirada, incapaz de sostener la de la imponente Beatriz. Tenéis toda la razón, milady, el reino necesita vuestra brillante guía tanto como necesita la espada afilada de nuestro futuro rey, admitió el hombre con voz temblorosa. Beatriz se enderezó lentamente, sin mostrar ninguna emoción de triunfo evidente, simplemente aceptando la inevitable rendición lógica de sus oponentes políticos. Fernando se levantó de su asiento y caminó directamente hacia ella, ignorando al resto de los hombres que acababan de ser completamente humillados. Él la miró con una adoración salvaje y una posesividad tan intensa que hizo que la temperatura de la gran sala pareciera aumentar drásticamente. La reunión de esta mañana ha terminado, ordenó el príncipe con una voz que no admitía ninguna réplica, despidiendo a los nobles con un simple gesto de la mano. Los aristócratas abandonaron la habitación apresuradamente, dejando a la poderosa pareja completamente sola en el silencio de la amplia y luminosa cámara del consejo. Fernando tomó a Beatriz por la cintura, acercándola a su cuerpo atlético con una fuerza innegable que desmentía la aparente calma de la situación política. ¿Sabíais que estuve a punto de cortarles la cabeza a todos y cada uno de ellos antes de que vos entrarais tan oportunamente? Susurró él contra su cuello blanco. El aliento cálido de él rozó la piel extremadamente sensible de ella, enviando un escalofrío familiar, peligroso y delicioso a través de su columna vertebral. La violencia bruta habría sido un desperdicio enorme de recursos humanos que aún podemos utilizar para nuestros planes, Alteza, respondió ella, sonriendo levemente. Esa misma noche, el balcón privado de la habitación de Fernando ofrecía una vista espectacular de la ciudad capital, bañada en la luz fría y clara de la luna llena. El aire nocturno era fresco, pero la tensión eléctrica entre los dos aliados era abrasadora, consumiendo cualquier barrera que aún existiera entre ellos. Fernando sacó una pequeña caja de terciopelo oscuro de su bolsillo y la abrió lentamente, revelando una corona antigua, sencilla pero de un valor incalculable. No era la pesada y ostentosa corona oficial del Estado, sino un símbolo privado de lealtad, forjado a mano con el acero de una espada de sus antepasados guerreros. Mañana el arzobispo pondrá oro sobre tu hermosa cabeza, pero esta noche, quiero coronarte yo mismo, dijo él, con la voz grave y ronca por la emoción contenida.
Él colocó la diadema de acero oscuro suavemente sobre el cabello perfecto de Beatriz, uniendo sus destinos para siempre en la inmensa soledad de la noche estrellada. Eres mi reina indiscutible, mi estratega suprema, y la única debilidad que estoy dispuesto a aceptar en mi vida entera, confesó él, mirándola con una intensidad feroz. Beatriz entrelazó sus dedos pálidos en el cabello oscuro de Fernando y lo atrajo firmemente hacia ella para fundirse en un beso profundo, posesivo y totalmente avasallador. Fue un beso que sellaba un pacto de almas iguales, una promesa eterna de poder compartido y un amor inquebrantable que había nacido en medio del fuego y la sangre.